noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Y esta música que escuchan los auditores y también los televidentes es porque hemos retomado en este especial de Halloween La Fuente a través de la 102.5 y también las pantallas de Uchile TV, porque nuevamente ha reencarnado en mí Jason Borges, pero no estoy solo nuevamente. Estoy ahora con una bruja. Con la bruja del Torreón de prensa. ¿Bruja de cuánto? ¿Bruja? Del Torreón. Del Torreón de prensa. Vamos a ver qué dirán mis compañeros si soy o no bruja. Espero que no lo piensen. Francisca Palma, hoy día interpretada por esta bruja aquí en La Fuente. Bienvenida, Fran. Muchas gracias, Diego. Un gusto estar de nuevo contigo en este estudio. Caracterizada de bruja. Como Jason Borges. Y tú de Jason. Ya, nos vamos a sacar nuevamente yo me voy a sacar la máscara. Sí, para poder poner los audífonos. Y les vamos a contar que tenemos un tema muy, muy interesante y también tremendos invitados en esta jornada, Fran, porque vamos a hablar de cuánto confían los escolares chilenos en sus compañeros. Y para aquello estamos con Roberto Araya y Pablo González Vicente. Ellos son del Centro de Investigación Avanzada en Educación y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Bienvenido, Pablo. Bienvenido, muchas Roberto. Gracias. Bien. Muchas Buenos gracias días, por Diego, estar. Francisca. Gracias por estar con nosotros para que comentemos un poco de este estudio que fue aplicado a 3.000 escolares de cuarto básico de 135 establecimientos, no es menor, y tiene ciertos resultados. 1 de cada 3 escolares confía mucho en sus compañeros y 1 de cada 6 en desconocidos. Queremos hablar de ese trabajo partiendo por, quizá el profesor Pablo nos puede contar cómo surge esta investigación, qué inquietud tenían, por qué partieron con esto. Bueno, yo ahí le traspaso a mi amigo Roberto, que fue el iniciador de la investigación. Yo fui el analista, el que hizo los análisis. Sí, mira, parte por lo siguiente. La confianza es central en la sociedad, en el desarrollo económico, la innovación, y en particular ahora con la IA, que uno desconfía, no sabe qué pasa, la fake news. Y entonces todos los estudios principales se han hecho en adultos. Bueno, ¿qué pasa en los niños, la formación de los estudiantes? Estamos formando a las nuevas generaciones y ¿qué medida? Entonces ese fue el objetivo principal, hacer un primer diagnóstico con instrumentos especiales para los estudiantes pequeños, que son 9 años, 10 años de edad, que es muy distinto que los adultos. Súper, estamos hablando con Roberto Araya y Pablo González del Instituto de Estudios Avanzados de la Educación en la Universidad de Chile. Pablo, ¿cómo se aplica este instrumento? ¿Cómo se mide la confianza en los escolares? Sí, mira, hay distintas metodologías para medir la confianza. Ya esto partió como en los años 50 con una pregunta general que era si uno podía confiar en la gente en general. Después se dio cuenta que eso era un poco vago, entonces se empezó a ver que era muy distinto la confianza en tus cercanos, por ejemplo, los compañeros de curso, tus amigos, tus conocidos, que personas desconocidas. En este caso, por ejemplo, nosotros usamos niños de otros colegios. Entonces usamos esa metodología para medir la confianza en tu grupo, el grupo cercano y terceros desconocidos. Y eso permitió entonces establecer que en Chile, como casi en todos los países del mundo en realidad, la gente tiende mucho más a confiar en tus cercanos, sí, claro, que gente más desconocida. Y tenemos unos niveles de confianza bastante bajos, uno de los más bajos del mundo. Eso, sobre el concepto de confianza, y quizá eso nos conduciría a explicar o a entender por qué tenemos estos niveles de confianza tan bajos. ¿Qué entendemos por confianza y qué caracteriza el concepto en las infancias? ¿Qué particularidades tiene? Claro. Bueno, la confianza en realidad es un constructo complejo, digamos, que tiene varias dimensiones. Una de esas es la fiabilidad, que es cuando tú confías en que alguien es capaz de hacer algo bien.
y que eso se traspola también, por ejemplo, en las instituciones. Tú confías en que las instituciones van a hacer su trabajo, digamos, ¿ya? Otra dimensión que es la más relevante quizás para este estudio es la confianza interpersonal, que eso tiene que ver con tu conducta transparente, honesta. Y cuando se resquebraja esa confianza es mucho más definitiva que la otra. Y también tiene que ver algo con la credibilidad, que tú crees que lo que la gente dice es cierto, es correcto, digamos, ¿ya? Entonces, en los niños principalmente, al hablar de la confianza en sus compañeros y en otros desconocidos, principalmente en la confianza interpersonal, ¿ya? Es la que estamos midiendo. Súper. Roberto, que sin duda es un instrumento súper relevante, importante y también una herramienta para poner en estudio, me imagino. ¿Qué variables de género encontraron? Bueno, complementando primero lo que dice Pablo, ahí son dos instrumentos. Uno, preguntarle cuánto confía uno, ¿cierto? Que eso es declarativo. Pero otro también aquí hay un juego que los niños juegan y es la confianza revelada en el juego, que son una componente distinta y por lo tanto, respondiendo a lo de Francisca, es un proceso complejo y hay varias maneras de medir. Nosotros medimos ambos. Ahora, el género tiene un rol importante y nosotros queríamos entender allá a esa edad, que son niños de 9, 10 años de edad, cuánto confían en sus compañeros y cuánto confían en terceros desconocidos, niños de otra escuela, en este juego, por ejemplo. Y resultó que los niños confían un poco más que las niñas. Y entonces es algo interesante observar, digamos, y por supuesto que viene todo un proceso de investigación a qué podría deberse, pero eso es lo que pudimos. Ese resultado es interesante porque antes se había postulado que las mujeres como que tendían más a confiar que los hombres. Y cuando se empezó a medir, la sorpresa es que en muchas investigaciones se vio que los hombres confiaban más que las mujeres. Bueno, el tema se discutió bastante, pero las últimas encuestas, por ejemplo, que yo revisé, una encuesta que hizo Ipsos recién hace unos meses atrás, en 30 países del mundo, en general en los 30 países del mundo, esto en adultos, no en niños, pero podemos extrapolarlo, digamos, los hombres tienden a confiar más que las mujeres. Pablo, quiero volver a lo que comentó hace un momento para situar a Chile. Decía que teníamos de los más bajos niveles quizá en relación a los adultos, pero también se puede extrapolar. ¿Qué más sabemos en comparación a quién? ¿En comparación a la región, al mundo? ¿Cómo estamos en ese plano? Mira, hay una encuesta que se hace como cada 5 años, que es la encuesta mundial de valores, que se hace en 50 países del mundo. Y en esa encuesta se midió la confianza también en los grupos cercanos y en los desconocidos. Y ahí nosotros aparecemos como dentro de los 10 más bajos, digamos. Los que tienen mayor puntuación de confianza son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Y nosotros estamos más abajo que Argentina, que Brasil, que México. Superamos a Perú y a otros pocos países más. Y eso tiene una directa correlación con el desarrollo económico. Si tú haces en un mapa confianza y digamos, ingreso per cápita, hay una correlación bastante alta. Ahora, obviamente, no queremos decir que la confianza es la causa del desarrollo, pero son dos procesos que se refuerzan mutuamente. A mayor confianza y mayor desarrollo económico, y mientras más desarrollado un país, mayor confianza se genera también entre los ciudadanos. Estamos hablando con Roberto Araya y Pablo González Vicente del Centro de Investigación Avanzada en Educación y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Roberto, lo mencionaba Pablo también, que tiene que ver con alguna de las consecuencias que decantan de, en este caso, bueno, la falta de confianza o la variable de confianza. ¿Cuán determinante es la confianza, sobre todo en esta época, en esta instancia en que los niños están desarrollando herramientas emocionales, habilidades, ejercicios colectivos también con sus compañeros, con sus compañeras a futuro, cuando seas adulto? Diego, un elemento central. Si nos comparamos con otros animales, todos confiamos en nuestros parientes cercanos, los perros, los gatos, todo. Lo que hace único a los humanos, y esto producto de la cultura y educación, es que confiamos en gente desconocida. Si uno va a nuestros ancestros miles de años atrás, tampoco confiaban en terceros. Entonces hay algo especial y eso produjo el desarrollo de la civilización que hace que nosotros confiemos en gente que nunca hemos visto y nunca más vamos a ver. Como cuando yo salgo a la calle, voy al metro, ni me peleo, digamos, con nadie. Eso no ocurre, por ejemplo, con perros. Ahora,
el nivel de confianza significa que estoy dispuesto a intercambiar no solamente bienes, productos, sino que ideas con terceros. Y en varios países se ha medido, no solamente en los nórdicos, que en los lugares que hay más confianza, hay más intercambio de ideas, luego hay más innovación, luego hay más desarrollo económico y social. Entonces, al final termina siendo central, ¿cierto?, que todos confiemos en los demás, paguemos nuestros impuestos, que uno confía que los demás, una serie de condiciones detrás. Para la democracia. Para la democracia, para la corrupción, en fin, está todo eso muy relacionado. Por lo tanto, como centro dedicado a la educación, no solamente necesitamos que aprendan matemáticas y aprendan a leer, sino que cómo podemos ayudar a desarrollar más la confianza de los estudiantes. Ahora, esto es nuevo en todo el mundo, no se ha medido mucho en niños, recién se está partiendo, los estudios en general son en adultos y los niños tienen dificultades especiales. No es lo mismo que medir con una encuesta a adultos que a niños chicos, que, por ejemplo, tú le dices, oye, ¿usted confía en el Congreso? No tiene idea de qué es lo que es el Congreso, son niños de 9 años. Claro. Pero ¿confía en esos compañeros? Sí. ¿O confía en los niños de esa otra escuela? Sí. ¿Y cuánto confía? Bueno, eso es la novedad, poder hacerlo, y hay un desarrollo en el mundo en entrar a medir valores en niños pequeños que tienen su propio desafío. Súper. Y en ese sentido, en base a estos resultados, sé que eso da para otro proyecto y ojalá que puedan seguir investigando este tema que, como dice Roberto, es relativamente nuevo, en el campo nuevo de los niños. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de intervenciones vislumbran en torno a esto? Para promover la confianza, para fortalecerla. Sí. Mira, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo también hace poquito un estudio de la confianza y desconfianza específicamente en América Latina. Y ellos hacen ahí algunas propuestas que se podrían revisar, pero un dato curioso que me gustaría comentarlo, que lo vi en ese estudio, es que, por ejemplo, mientras más comercio informal hay en los países, o mientras más trabajo informal hay, aumenta la desconfianza. Por darte un ejemplo interesante, digamos. Entonces, bueno, a nivel institucional es mucho lo que hay que hacer. En este estudio también se demuestra, por ejemplo, que cuando las conductas no transparentes, cuando la confianza es traicionada y no hay castigo, obviamente eso incentiva más la desconfianza entre las personas, porque tú ves que cometer un acto, digamos, social contrario a los demás, digamos, no tiene ningún castigo. Entonces, es muy importante medidas a nivel institucional, como también a nivel escolar, digamos. Hay otras actividades que uno puede hacer, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí. Hay investigadores que han hecho lo siguiente, ¿sabes? La tremenda segregación y diferencia que hay, la desconfianza uno en otro. E hicieron competencia de partidos de fútbol, deporte del fútbol que todos conocemos, pero con una condición: cada equipo tenía que tener la mitad árabe y la mitad israelí. Entonces eso inicialmente a los niños no les gustaba, o sea, no cada uno de su lado, pero al empezar a jugar se empieza a producir, ¿cierto?, un sentido más de comunidad, somos del mismo grupo, y pudieron medir que hace una diferencia. Entonces, por ejemplo, los deportes pueden ayudar, que deporte en equipo, pero no es solamente jugar fútbol, sino que mezclarnos, y por eso también la segregación va un poco, necesitamos todos segregados, un grupo desconfía al otro, de manera que hay intervenciones varias que podrían hacerse y nos interesa en el futuro medir su impacto, o sea, si realmente estamos mejorando en eso o no. Y hasta aquí estamos en el instrumento, que son varios instrumentos, pero por supuesto nos interesa mucho evaluar diferentes intervenciones como esta que hicieron un grupo de investigadores árabe-israelí. Sí, pareciera que existe un sistema que nos empuja hacia allá, ¿no? Como a categorizar, a segmentarnos, y es todo lo contrario, ¿no? Según lo que tú dices, Roberto, poder intercambiar ideas, poder generar proyectos colectivos para que tengan mejores resultados. Claro, todos estamos bastante segregados. Por ejemplo, todos tendemos a casarnos los que estudiamos en la universidad con gente universitaria, y no nos casamos mezclados como eran antiguamente. Hay alguna segregación ahí también, hay muchas en la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos que desde pequeños los niños se integren más? Es un enorme desafío y tiene tremendas implicaciones para el desarrollo social y económico de los países. Un resultado del estudio es que en los colegios municipales la confianza es un poco mayor que en los colegios particulares subvencionados. En este estudio no medimos los colegios particulares porque no estaban fuera del alcance del estudio,
pero afortunadamente ellos son menos de un 10% del alumnado, pero en el otro 90% somos mitad y mitad. Y quizá una de las razones justamente tenga que ver con lo que dice Roberto, que en los colegios municipales vemos que hay más diversidad que en los colegios subvencionados particulares, y se ha visto que cuando hay mayor diversidad, mayor heterogeneidad, la gente aprende a confiar también más en los Otra razón más para fortalecer la educación pública, ¿no, Diego? Así es, y ahí entra, me da la impresión, Fran, también el prejuicio, que es como el huevo o la gallina, el prejuicio y la confianza. Yo creo que es lo que hay que ir también trabajando y despejando la X. Roberto Araya y Pablo González Vicente, del Centro de Investigación Avanzada en Educación y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Fuente. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, este tema Diego. tan interesante. Siempre atentos a los estudios de CIAE y del IE, que son no muy tenemos potentes. otro, estamos hablando con Pablo sobre honestidad, otro no solamente confianza, que la honestidad cuesta enormemente medir, en fin, y hay varios grandes valores, altruismo, que es muy importante, la generosidad y los valores universales también. O sea, que yo puedo creer en ciertos valores que son muy importantes, como pagar los impuestos, pero en mi caso, es un caso excepcional, entonces hago una excepción. Entonces, esas excepciones que uno hace son sumamente complicadas y me interesa mucho entenderlas. Altruismo y honestidad, súper interesante para que vuelvan a venir. Sí, ahí los vamos a invitar prontamente a La Fuente. ¿Y ahora qué vamos, Diego? A un pequeño corte de La Fuente a través del 102.5 y también las pantallas de Chile TV. Ya estamos de regreso en este especial también de Halloween. Vamos y volvemos. Don't be such a wonder, straight.